Amiguitos, bienvenidos sean todos ustedes, como siempre, su mero valedor, el profesor Oscar Alanís, que les trae un nuevo video para la clase de técnicas de impresión. Y en esta ocasión, pues regresando ya de las vacaciones de Semana Santa, espero que no se hayan ido a arriesgar mucho, pero que se encuentren muy bien de salud y espero que sigan así. Y pues sí, muchachos, vamos a seguir ahora con un tema que era el DTF, pero fíjate que casualmente estamos en etapa de campañas políticas, ¿verdad? Lo cual representa un verdadero dolor de cabeza para muchas o para la mayoría de las personas, pero es una época buena, por así decirlo, para las imprentas, ¿no? Y hablando de técnicas de impresión, pues vamos a ver un poco de estas técnicas que se están utilizando ya desde hace algunos años, que son dos técnicas similares, emparentadas, y que hoy en día pues se encuentran un poco difíciles de identificar. Estamos hablando de la serigrafía de manera indirecta. Se hace mediante una placa, un film, por así decirlo, que es como un acetato. Y bueno, vamos a hablar más de ello. Vamos a ver este video. Bienvenidos de nuevo a Brildor, el mejor canal sobre personalización en español. En el vídeo de hoy os presentamos una nueva técnica que está sonando mucho últimamente en el mundo de la estampación. Hablamos del DTF. Las siglas DTF vienen del inglés Direct to Film, y como bien indica su nombre, consiste en realizar una impresión sobre una especie de acetato para luego poder pasarlo a una prenda. ¿Quieres saber en detalle el funcionamiento? Pues no te muevas de ahí, que te lo contamos en profundidad. Como te hemos comentado, el DTF imprime sobre un film, generando una especie de transfer. Esta técnica tiene similitudes con el transfer no-cut realizado con una impresora láser de tóner blanco. Pero en este caso usaremos una impresora inkjet cargada con tintas especiales DTF, incluida la tinta blanca. Son tintas textiles con mucha flexibilidad, por lo que también se aproximan al DTG. Seguramente te estarás preguntando qué equipo y qué consumibles necesitas y cómo funciona. Equipo necesario. Impresora DTF. Como no existen impresoras dedicadas a esta técnica todavía, necesitamos adaptar una impresora con 6 canales de tinta para poder hacer impresiones en CMYK más blanco y además otro canal de blanco para hacer la base o máscara. Además, nuestra impresora tiene modificaciones de hardware puesto que se han eliminado los rodillos delanteros para evitar el camino de hormigas y se le ha puesto un depósito de tinta residual. Supongo que alguna vez has visto esa línea negra que sale de tinta que te mancha las hojas en alguna ocasión cuando tu impresora no está bien limpia. Pues esa es la línea de hormigas. Tintas DTF. Estas tintas son más líquidas que las DTG e igual de flexibles que estas, proporcionando unas estampaciones que son capaces de estirarse sin cuartearse. También son más económicas. Film DTF. Es el soporte para poder usar esta tinta textil. Mantiene las tintas húmedas pero evita migraciones y soporta la temperatura. Es parecido al sistema Sublimagic y al Laser Dark No-Cut. Polvo DTF. Es el adhesivo necesario para transferir la tinta textil a una prenda. Queda adherido a la parte húmeda y necesita un curado con temperatura similar al pretratamiento en DTG. Plancha transfer o prensa térmica. Puedes usar cualquier plancha, pero te recomendamos alguna como esta automática que te permite realizar el curado al poder elegir la altura a la que se queda el plato. Software RIP. Al ser una impresora adaptada, necesitamos transformar la información del diseño a la impresora para que imprima correctamente primero el color y encima la capa de blanco. Impresión. El DTF es una técnica muy versátil que puedes aplicar sobre algodón de cualquier color y además también puedes hacerlo sobre poliéster y mezcla. La impresión debe prepararse e imprimirse usando un software RIP que te permitirá controlar el tamaño de la impresión, la calidad de impresión, la máscara de blanco y el orden de impresión de las capas. Puedes ver cómo imprime el color y luego una capa de blanco por encima. Una vez impreso no debes tocar la tinta porque sale húmeda. Aplícale los polvos DTF que quedarán pegados sobre la parte de la tinta. Recuerda golpear ligeramente el transfer para eliminar el polvo sobrante. El polvo restante lo puedes volver a guardar en el recipiente bien cerrado para que no coja humedad. Curado. Una vez aplicado el polvo DTF tendrás que curarlo usando una plancha.
Lo más cómodo es utilizar una plancha automática como esta que te permite dejar el plato a unos centímetros de distancia. Existen dos formas de curado. Si lo vas a aplicar inmediatamente, deberás curar a 165 grados durante 2 minutos. El polvo queda seco, pero todavía puedes ver el granulado. Si lo vas a aplicar más adelante, debes curar el polvo a 190 grados de 8 a 10 minutos. Este método te permite fundir el polvo y que quede como un transfer serigráfico, para poder aplicarlo en cualquier momento o enviarlo a tus clientes. Planchado. Aplicarlo sobre la prenda es muy sencillo, pero has de tener en cuenta el tejido donde se va a estampar. Si es de algodón, prepara la prenda, coloca el film centrado y plancha a 165 grados durante 15 segundos. Cuando acabe, retira la prenda de la plancha y deja enfriar. Cuando esté frío al tacto, realiza el pelado en un movimiento lento pero continuo. El descarte es muy sencillo. Si es de poliéster, coloca el film sobre la prenda centrado. En este caso, deberás planchar a 140 grados durante 50 segundos. Una vez finalice el planchado, deja enfriar y realiza el pelado en un movimiento fluido. Ejemplos. Además de en camisetas, como has podido ver, tienes la opción de estampar otro tipo de tejidos como vaqueros, cojines, ropa laboral. Te enseñamos cómo hemos estampado esta tote bag. Valoración. Has podido ver las impresiones y estampación y queda patente la calidad de color. Además tiene una textura suave y una elasticidad excelente. Hemos realizado algunas pruebas de lavado y su durabilidad también es muy buena, por lo que se convierte en una técnica muy recomendable. El precio del equipo, unido a unos costes comedidos en la estampación, hacen que sea una técnica complementaria a otras como la sublimación e incluso alternativa a algunas otras. Hemos hecho algunos cálculos y una estampación en A3 contando tinta, film y polvo puede resultar por menos de 2 euros. Aquí en México una impresión tamaño A3, a lo que él se refiere, recordemos que ya lo habíamos visto como tamaño tabloide o doble carta. Bueno, aquí en México se consigue en aproximadamente 60 pesos, que vendría a ser pues sí, más o menos 2 euros, ¿no? Entre 50 y 60 pesos lo puedes conseguir en la zona de artículos para las artes impresas en Ciudad de México por el Metro Chabacano, o bien más o menos esos mismos precios cuando lo consigues por internet. Este cálculo depende mucho de la masa del diseño y la calidad de impresión. El DTF puede ser un acercamiento o iniciación al DTG por su polivalencia en textiles de casi cualquier tipo y color. Los puntos negativos son, como en cualquier impresora de chorro de tinta, la posibilidad de obturación de los cabezales.
sobre todo acrecentado por la inclusión de la tinta blanca con mayor sedimento que el resto de colores. Lo interesante es que se puede hacer limpiezas de cabezales sin necesidad de usar un consumible como un tanque de mantenimiento, ya que dispone de una botella para la tinta desechada y un software para el reseteo del contador de llenado de la almohadilla. El tacto, pese a ser bueno porque es fino y elástico, requiere diseños con masas ligeras de tinta y huecos para hacerlo transpirable. Conclusión. Te hemos expuesto todos los argumentos a favor y en contra de esta técnica. En próximos vídeos te mostraremos la instalación y el uso del software. También puedes hacer una especie de transfer serigráfico para su posterior aplicación. Y ahora sí vamos a hablar de este transfer en serigrafía, que en realidad no es otra cosa más que este mismo proceso que acabamos de ver, pero en versión impresa en serigrafía. Si quedó lo suficientemente claro cómo se hace esta impresión DTF, pues en serigrafía, como podremos ver, es prácticamente lo mismo, pero hecho a mano. Y para comenzar hay que decir que se utiliza una tinta que se llama Plastisol, que tiene la característica de ser pues muy plástica y que se utiliza generalmente para textiles únicamente, pero que tiene la ventaja de que esta tinta se va a poder, pues digámoslo así, solidificar lo suficiente como para que podamos usar ese film, esa película que está ahí en la mesa de impresión, que apenas alcanzamos a ver cómo brilla, y como podemos ver en el ejemplo van a imprimir pues a 6 tintas, ¿no? También necesitamos un horno. Este horno es pues de los rectos, de los que pasa la impresión muy lentamente, y eso le permite dar un presecado a las cosas que nosotros estamos haciendo. A ver, primero se empieza por el color que va a ir hasta arriba, o en este caso los colores más oscuros. Luego, después de cada mano, es decir, de cada color, se le va a dar un presecado en el horno que vimos hace rato. Y posteriormente se van a ir poniendo los colores en el orden inverso, o sea, desde el que va a ir al último hasta el que va a ir primero. Cuando terminamos todo eso, pues ahora sí, lo último que se pone es la base blanca, como lo vimos también en el DTF, que la base blanca cubre el diseño. Y una vez que ya se cubrió esto y se le dio el secado, se le echa el mismo polvo. El polvo también lo conocemos aquí como poliamida. Se le echa el polvo. El polvo no se desperdicia. El que queda lo puedes volver a usar sin ningún problema y queda esa textura. Y como podemos ver, ahora sí se le da el secado final y la textura pues es la misma. Te queda un granulado que así de manera idéntica te queda el DTF. Ahora, cuando se va a colocar, ¿qué se hace? Pues simplemente se plancha como si fuera un vinil cualquiera o un transfer cualquiera, y pues esto ya queda adherido a la prenda. ¿Qué ventajas tiene? Por ejemplo, ahorita lo que vamos a ver ahorita es una manga, que una manga impresa en serigrafía así, pues nos costaría mucho trabajo sacar el registro de los 3 colores, pero con esta técnica, como podemos ver, es súper facilísimo y muy rápido, y esto nos ahorra pues mucho tiempo, sobre todo tratándose de campañas políticas donde se requieren muchos tirajes. Y es así como podemos ver artículos de campañas que van a pasar a regalarte en estos días. Pues si te das cuenta por ahí, alguno de esos, sobre todo con los que lleven muchos colores y que sean áreas, por ejemplo, yo te aseguro que la mayoría de las mangas, si van impresas en una playera que te regalaron y trae varios colores, casi te puedo asegurar que se trata o bien de serigrafía en transfer, que es esto que acabamos de ver, o bien DTF. No me extrañaría que fuera DTF, porque ya los costos pues son relativamente bajos. Entonces podría ser cualquiera de los dos, y al tacto pues prácticamente son idénticas. Sería muy difícil ya decirte cuál técnica fue, DTF o serigrafía, puesto que la idea de la tinta para DTF es que sea lo más parecida a la serigrafía. Mucha gente busca precisamente que les hagan trabajos calidad serigrafía por el tacto que tiene, pero muchas veces buscan poca cantidad.
¿no? Entonces, para esto precisamente se creó el sistema de impresión DTF. Y bueno, pues te recomiendo que pongas atención en estos días, sobre todo a este tipo de gorras bien baratas que abundan, y sobre todo a áreas difíciles de imprimir en la ropa, como pueden ser las mangas, como puede ser por ejemplo bolsas, porque por ahí te vas a dar cuenta del sistema de impresión DTF o serigrafía transfer. ¿Cómo lo puedes identificar? Cuando lo aplicas, si te fijas muy bien en las orillas, en los contornos de las impresiones, en algunas ocasiones vas a ver una especie como de pellejito transparente, como de pellejito blanco que intenta transparentarse. Esto es así siempre, se va a ver así. Digo, no se ve muy mal, pero sí se alcanza a notar. Y cuando tú veas eso, pues estás viendo lo que estuvimos aprendiendo hoy en este video. Y bueno, yo soy el profesor Oscar Alanís y como siempre pues te veo en un siguiente video la siguiente semana. Cuídense mucho y hagan su resumen de este video.